Aleluya, mis amados, bienvenidos a una vez más a este tiempo precioso en la presencia de nuestro Rey, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana la llave de la casa de David. Y es que quiero que pienses en lo siguiente. Estoy actuando conforme a la voluntad de Dios. En el lugar donde Dios te ha colocado, has asumido obviamente con integridad tus labores, estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, o por algún instante o por algún momento, hermano, tal vez has estado haciendo totalmente lo contrario. Pues en la Escritura nos muestra el ejemplo de un hombre llamado Sebna, que él no supo asumir realmente la responsabilidad que Dios, que el Señor le había entregado a su vida. Por eso quiero que vayas conmigo al libro del profeta Isaías, el capítulo 22, el verso 15. Isaías 22, verso 15. Y dice la Escritura, Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra este tesorero a Sebna el mayordomo y dile, ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Amén y amén. ¿Qué narra la Escritura acá? Como te lo decía, habla de un hombre llamado Sebna. Él había sido colocado prácticamente como mayordomo en la casa de David, es decir, en el palacio del rey. Tenía una responsabilidad grande, tenía gente a su mando, tenía personas que sencillamente él tenía que guiar, que instruir para que desarrollaran bien sus labores, pero desafortunadamente Sebna no supo asumir la posición que Dios le dio. Su corazón se enorgulleció, su corazón poco a poco fue olvidando quién era el que lo había colocado allí. Y obviamente el que lo había colocado allí era Dios mismo. Pero él se dejó llenar en su mente y en su corazón de pensamientos y sentimientos que no provenían del Señor. Él sencillamente permitió que el enemigo colocara en él, ¿sí?, ese orgullo, esa altivez, y él se creía más de lo que realmente era. Claro, tenía un puesto de importancia, claro, iglesia. Él estaba en un cargo que tal vez otros quisieran tener, pero poco a poco él se fue olvidando de Dios. Y yo quiero decirte que así le pasa a muchos en esta vida. Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, iglesia, que Él nos va dando muchas cosas en su bondad y en su amor. Él te permite tener la provisión para tu casa, tener el alimento, tener un trabajo en el cual tú devengas para ti y para los tuyos. Pero desafortunadamente en el camino sus hijos se van olvidando de él. Sus hijos lo van olvidando. Lo van echando a ese olvido. No dándose cuenta que fue el Señor el que les brindó esa oportunidad. No dándose cuenta que entre más reciben de Dios, más cerca deberían estar del Señor. No entendiendo que sus vidas lejos de Dios no serán nada,
sin importar que hayan llegado los lujos, las riquezas, sin importar que haya llegado una profesión, la posibilidad de estudiar. No importa que el ser humano en sí aparentemente lo haya obtenido todo, pero si definitivamente esa vida no sigue caminando con el Señor, de nada vale. Sebna tal vez creyó que no había problema en que él siguiese su vida de esa manera. Sebna tal vez pensó y dijo, no hay problema alguno, he logrado muchas cosas, tengo una posición, tengo un puesto, tengo un salario. Él era el mayordomo, el que tenía la llave de la casa de David, aparentemente. Él creía tener el control sobre su vida. Él creía tenerlo todo listo y todo completamente arreglado para ese presente y para ese futuro que iba a venir sobre su vida. Lo que Sebna nunca llegó a pensar es que Dios iba a intervenir en esa situación. Lo que nosotros como seres humanos nunca llegamos a pensar es que Dios tendrá que intervenir en algún momento para destruir ese ego, para destruir ese orgullo que no te deja depender de Dios, que no te ha dejado recordar quién es el Señor realmente en tu vida. Y allí es donde Dios tiene que trabajar. Mira cómo el Señor se lo expresa a través del profeta Isaías. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entre a este ¿qué? Tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile, voy a llevar esa palabra tesorero en el sentido de que lo que Dios te ha entregado es un tesoro, algo a lo que tú tienes que cuidar, algo a lo que tú tienes sencillamente que no permitir que venga el ladrón, el enemigo a hurtar lo que es de quién, de Dios, porque ni siquiera es tuyo. ¿Quién era Sebna? El mayordomo. Esto fue en tiempos del rey Ezequías, hermano. Y cuando vemos esto, nosotros nos damos cuenta que las riquezas le pertenecían al rey. Él solamente las estaba cuidando, las estaba atesorando. O sea, a lo que voy es que Dios te ha entregado muchas cosas, pero finalmente todas esas cosas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Tú solamente eres el tesorero, tú solamente eres el que está allí salvaguardando, cuidando para que el enemigo no venga a robar. Pero a veces muchos de nosotros no llegamos a ser buenos tesoreros. Estoy en Isaías 22, verso 16. ¿Qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí? ¿Que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura. ¿Sabes hasta dónde había llegado el egocentrismo de Sebna? Había labrado para sí una tumba en un lugar alto, como si hubiese esculpido en ese lugar alto su nombre para que el día en que él muriera hubiese memoria de él. Que la gente dijera, ah, sí, esa es la tumba de Sebna. Para que todos le recordasen. Él no había entendido que la vida, sí, tendría un día su final y ese final sería en la muerte. Pero él no entendía que el objetivo no era dejar memoria de él. El objetivo era dejar memoria de Dios. Por eso es que Dios le exhorta acá y él le dice, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que has labrado sepultura para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. O sea, para que sus restos reposaran en ese monte alto, en esa peña. Y a veces en esta vida, iglesia, sí hay muchos que quieren dejar memoria, que quieren dejar recuerdo, que quieren que su nombre quede escrito, pero no han entendido que nuestra vida debe ser para Dios, para el servicio de Dios.
¿De qué le servía a este mayordomo tener la llave de la casa de David, de la casa del rey, si él no estaba sabiendo administrar lo que Dios le había entregado? ¿De qué le servía eso? No le servía absolutamente de nada, mi amada. No le servía. Yo te hago una pregunta. Lo que Dios te ha dado, ¿tú lo sabes administrar? ¿Sabes que es el tesoro de Dios? ¿Sabes que nada de lo que tú tienes realmente es tuyo? Si no es porque Dios te lo ha dado. Alguien puede decir, pero yo lo compré con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi dinero. ¿Pero quién te dio las fuerzas? ¿Pero quién te dio el trabajo? ¿Pero quién te dio el dinero para que tú pudieras hacer todo eso? Algunos solamente están labrando ese sepulcro en ese monte alto para que haya memoria de ellos. Ahí están dejando ver el orgullo y la altivez que hay en sus vidas. Y ellos creen en algún momento que Dios no va a hacer absolutamente nada. Pero te tengo malas noticias. Dios sí va a hacer algo, porque es que Dios nos ama. Y el único que debe ocupar un lugar de preeminencia realmente en nuestras vidas y en nuestros corazones es Dios mismo. A Él es el que le debemos dar gloria. A Él es al que le debemos dar honra, iglesia. A Él y solamente a Él. Pero sigamos leyendo la palabra, que es la que nos da luz. Verso 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Mira esa palabra tan tremenda. El profeta Isaías le estaba diciendo a Semna, Dios te va a llevar, te va a transportar en un duro cautiverio. Hoy aquí tú estás, le decía, en el palacio del rey, con una gran posición, con un gran trabajo. Pero porque tú no te acordaste de Dios, porque te olvidaste de Él, porque voluntariamente lo dejaste, ahora vendrá un cautiverio duro sobre tu vida. Es como si Dios le estuviese diciendo, ok, te olvidaste de mí, van a venir tiempos difíciles para tu vida. Qué tremendo eso. Lo impresionante es que Dios le soltaría por un instante, a ver si él en ese momento reaccionaba, a ver si él en ese momento entraba en sí y decía, he pecado contra el cielo y contra Dios. He pecado, Señor, perdóname. ¿Por qué Dios tiene que permitir los momentos duros? ¿Por qué Dios tiene que permitir los momentos más difíciles para que algunos reaccionen? ¿Por qué cuando las cosas empiezan a marchar relativamente bien, cuando ves la bendición de Dios en tu casa, con tu familia, con tu trabajo, con tus finanzas, con tu salud, por qué cuando ves que Dios en su misericordia te está dando todo, por qué ahí es donde muchos se olvidan del Señor? ¿Por qué ahí es donde muchos lo abandonan? ¿Por qué ahí es donde muchos lo dejan? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué no nos aferramos plenamente a Dios? Dios no quiere, mis amados, Dios no desea que nosotros tengamos sufrimiento, dolor, mucho menos cautiverio. Pero era necesario que Dios tratara con la vida de Semna. Era necesario que Dios permitiera ese duro cautiverio sobre la vida de él. Dice la palabra, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensas. Allí morirás, y allí estarán los carros ¿de qué? De tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Tremenda esa palabra. Dice, Él te va a hacer echar rodar como una bola, con ímpetu, con fuerza. Y la bola no se podrá detener. O sea que esto era algo irreversible. O sea que ya Dios había determinado el final de Semna. Porque muy seguramente Dios ya le había dado muchas oportunidades para que él se arrepintiese. Para que él entendiese que él era el mayordomo, que él era el que tenía la llave de la casa de David. Era una persona importante
que Dios había colocado ahí, en el cual Dios había confiado, pero éste no había sabido asumir esa gran responsabilidad. Y él le dice, será una bola que crecerá, no se podrá detener, no podrá retroceder. Vas a morir, le estaba diciendo. Y allí quedarán los carros de tu gloria. Con la muerte, allí queda la vanidad de todo el ser humano. Ahí quedan sus riquezas, ahí queda su gloria, ahí quedan sus bienes. Ahí termina todo el ímpetu, toda la soberbia, toda la grandeza que el ser humano muchas veces levanta sobre sí mismo olvidando a Dios. Dios se lo estaba determinando a Semra y le estaba diciendo, allá estarán los carros de tu gloria. Vergüenza de la casa de tu Señor. Qué terrible que Dios tuviese que decir eso de nuestras vidas. Que somos vergüenza para Él. Que no supimos asumir la responsabilidad. Que Dios les dio a muchos la responsabilidad de ser padres y no supieron asumir esa responsabilidad. Abandonaron sus hijos. Dejaron que sus hijos se perdieran por el mal camino. Por corazones obstinados y tercos no fueron capaces de corregir. ¿De qué sirvió que Dios le diera bendición a una madre de ser la mamita de un bebé, de una criatura, si nunca esa mamá fue capaz de instruir a ese niño en el amor de Dios? ¿De qué sirve? No obtuviste la responsabilidad correcta, no la asumiste de la manera correcta, perdiste, no supiste qué hacer con lo que Dios te había dado. ¿De qué sirve de que Dios nos dé el dinero si al llegar el dinero lo malgastamos, si gastamos el dinero en lo que no es pan, si lo gastamos en vanidades, en lujos? ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve de que Dios te dé tu salud si tú te olvidas de Él? Si usamos nuestro cuerpo para lo que no glorifica el nombre del Señor, lo que no exalta el nombre de Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve de que tú traigas tus hijos a la iglesia si no los educas en el amor de Cristo? Si no los instruyes en el temor de Dios. No puede ser traer a tus hijos como llevarlos al circo o llevarlos al teatro para que se distraigan. Nuestros hijos tienen que entender cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios. Tú debes asumir realmente esa responsabilidad. Debes saber qué estás haciendo, por qué Dios te dio eso. De lo contrario, habrás perdido. De lo contrario, no habrás cumplido con lo que el Señor te ordenó. Es triste lo que Dios le estaba diciendo a Semna, pero no termina todo ahí. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Hay algunos que se sienten confiados en su trabajo, en su profesión. Pero lo que no entienden es que si no se acercan a Dios, que si no buscan a Dios, Dios un día tendrá que empujarlos, sacarlos, arrojarlos. Porque no comprendieron, porque no entendieron para qué Dios les dio todo lo que tenían. Si yo no entiendo para qué Dios me ha dado las cosas, voy a fallar en la tarea que el Señor me encomendó. Y le pido a Dios de que nos ayude, y le pido a Dios realmente, iglesia, de que nos fortalezca realmente, para que sepamos administrar la llave de la casa de David, para que sepamos administrar realmente lo que el Señor nos ha entregado. De lo contrario, habremos fracasado en la responsabilidad tan grande que Dios nos entregó. Es terrible lo que Dios le estaba diciendo a través del profeta. Te voy a empujar, te voy a arrojar, te voy a sacar de mi casa. No mereces estar en mi casa. No mereces lo que yo te entregué, no mereces lo que yo te di. ¿Para qué dices tener a Dios si lo que menos haces es intimar con Dios, recibir de Dios? ¿Para qué lo hacemos? Necesitas acercarte a Él. Y termino con esto.
En aquel día te llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de tu padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos, los nietos, los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarras. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová ¿qué? Habló. Amén y amén. Él dice, va a venir un reemplazo para ti, Sebna. Y ese reemplazo va a ser Eliaquín. Y ese reemplazo, yo lo vestiré, como lo dice acá el Señor, con sus vestiduras. Le ceñiré, entregaré en sus manos toda potestad. En otras palabras le estaba diciendo, ahora la llave de la casa de David pasa a Eliaquín. Pero Dios ya estaba profetizando que la caída de Sebna estaba, que él ya no iba a estar más porque no había sabido asumir con responsabilidad realmente lo que Dios le había entregado. Dice el verso 22, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie ¿qué? Abrirá. Realmente, iglesia, la llave de la casa de David la tiene el Señor. Quiero explicarte esto. Te decía que el hombre cree tener el control de todas las cosas. El hombre administra a su gusto. El hombre hace con su vida y con todo lo que ha recibido a su gusto. Pero Dios es el que tiene el control. Dios da y Dios quita. Y eso es lo que muchas veces el ser humano ignora voluntariamente. Dios dio, claro, pero Él también puede quitar. Él también puede quitar. Porque el que tiene la llave realmente es el Señor. Él coloca una responsabilidad sobre nuestras vidas. Y si tú no la asumes, Él colocará otro. Todos somos necesarios, mas ninguno de nosotros, iglesia, es indispensable. Dice, ahora yo voy a colocar a Eliaquín. Y sobre su hombro voy a colocar la llave de la casa de David. Y dice, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Ahí lo que está mostrando la palabra es eso, que Dios es el que tiene la potestad absoluta de hacer todas las cosas. Dios es el que sabe cómo va a hacer, en qué momento, en qué circunstancia, en qué instante. Y dice, lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de tu padre. Ahora él iba a glorificar el nombre de Dios. Ahora Eliaquín iba a cumplir la labor que no había sabido cumplir Sebna de la manera correcta. Ahora él iba a tomar las riendas. Y yo quiero decirte, toma las riendas, toma la responsabilidad que Dios te ha entregado sobre tu hombro. No la sueltes, no la dejes, no la deseches. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos, los nietos, los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, y es que aquí viene algo sorprendente, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder. Porque Jehová ¿qué? Habló. ¿Sabes qué me llama acá la atención? Sebna fue reemplazado, tomó a Eliaquín, pero al parecer la palabra me deja ver claramente que Eliaquín también fracasaría en su labor. Aunque Dios colocó sobre su hombro esa responsabilidad, dice al final, este también va a ser quitado. Al final todo se echará
a perder. Y todo se echaría a perder, ¿sabes por qué? Porque finalmente Israel sería llevada en cautiverio. Finalmente la responsabilidad que había sobre ellos no la habrían cumplido. Cuando no hay un corazón dispuesto a responder a Dios, todo va a ser un fracaso. Las cosas no van a salir bien. Cuando hay alguien que no esté cerca de Dios, cuando hay alguien que no esté aferrado realmente al Señor, las cosas no van a salir bien. Por más de que el hombre intente hacer las cosas en sus propias fuerzas, tarde que temprano, eso fracasará. Por eso, iglesia, este mensaje en esta mañana, el que tiene la llave de la casa de David es el Señor. Él hace como quiere. Él pone reyes y quita reyes. Él toma autoridades y las coloca, pero también las quita. Si no sabemos responder a lo que Dios nos ha dado, vamos a fracasar. Pero si tú eres ese hijo, esa hija de Dios, que ha asumido esa responsabilidad, lo que Dios te haya entregado, que para cada decisión en tu vida tú estás orando, diciéndole al Señor, guíame, instrúyeme, no quiero actuar en mis fuerzas, quiero depender de ti realmente, Señor. Sé que tú eres el que tiene la llave, no la tengo yo. Tú eres el que abre y cierra, tú eres el que decide, pero quiero actuar conforme a tu voluntad, quiero ser un buen mayordomo. Quiero saber administrar lo que tú me has entregado. Quiero saber hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y que cuando Dios en su amor y en su misericordia siga trayendo más y más sobre tu vida, tú seas de aquellos que siempre puedan volver a su Padre, extender sus bracitos y decirle, papá, acá estoy. No me quiero soltar de ti. No me quiero soltar de tu mano. Ni el oro, ni la plata, ni los lujos, ni las riquezas, ni los bienes de esta vida me podrán separar realmente de tu amor. Tú eres mi gran tesoro, Señor. Que por más de que tú obtengas en esta vida, sepas que el gran tesoro de tu vida se llama Jesucristo. Y que así mismo lo valores, que así mismo lo cuides y que así mismo sepa responder con todo lo que Él nos ha entregado. Padre, te doy gracias por esta preciosa palabra, Señor, en esta mañana. Yo quiero orar por cada vida, Señor, por cada corazón. Y quiero pedirte que este mensaje, Dios, tú lo puedes hacer, llegue a muchas vidas, llegue a muchos corazones. Y que muchos puedan entender realmente, Señor, tu plan, tu propósito, tu voluntad. Que sepamos asumir con rectitud, con responsabilidad todo lo que tú nos has dado. Que sepamos, Señor, realmente para qué nos lo has entregado. Que asumamos la posición correcta. Que nuestro corazón no se llene de orgullo, de altivez, sino que siempre estemos sumisos en humildad. Glorifícate, Señor, en esta hora. Recibe el honor y la gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, Señor. Gracias te damos, Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, una palabra para reflexionar bastante sobre nuestro caminar en Dios, sobre cómo estamos asumiendo nuestra vida como creyentes, las responsabilidades en todas las áreas de todo lo que Dios nos ha dado. Así que medita sobre esta palabra, compártela con muchas más vidas y si no tuviste la oportunidad de escucharla en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo con muchas más vidas para que la palabra del Señor siga llegando a muchos más corazones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y no olvides, el que tiene la llave de la casa de David es Dios, solamente Dios. Dios te guarde y te bendiga.